Buenos días. Continúo con la explicación de la histología del aparato digestivo de los animales domésticos. En la práctica anterior hemos estudiado el aparato digestivo de los animales carnívoros y en esta siguiente práctica vamos a hablar sobre el aparato digestivo de los animales poligástricos, centrándonos fundamentalmente en el caso que mejor conocéis, el caso de la vaca. Como sabéis, el estómago de la vaca está formado realmente por 4 cámaras. La primera de ellas, la más amplia, el rumen, ocupa la totalidad de la cavidad abdominal, su práctica totalidad. El alimento llega procedente del esófago y en él va a producir un proceso de fermentación bacteriana que va a dar lugar a una serie de nutrientes fundamentales para el animal. Anteriormente al rumen, en contacto directo con el diafragma, se localiza una pequeña cámara, el reticulum, también llamado redecilla. El reticulum a veces recibe un flujo directo de alimento, sobre todo cuando este es de naturaleza líquida, o en el caso de los terneros cuando se trata de la leche. Ese alimento que recibe el reticulum pasa de forma directa, sin ser sometido a fermentación, al aumaso. Es una cámara esférica situada en la pared derecha del animal, donde se vuelve a producir una digestión mecánica muy importante del alimento. Y con esto se conforman los 3 estómagos aglandulares de los rumiantes: rumen, retículo y omaso. Adicionalmente, existe un cuarto estómago, el abomaso, que ya es de naturaleza glandular. Histológicamente es equiparable al estómago de los monogástricos, por tanto no vamos a realizar ningún estudio histológico concreto del abomaso de los animales poligástricos. Nos vamos a centrar, por tanto, en los 3 estómagos aglandulares, en el rumen, en el reticulum y en el omaso. En la siguiente imagen podemos ver el rumen de una oveja. Aunque es un órgano de gran tamaño, realmente sus paredes son relativamente finas, salvo en determinadas condensaciones que corresponden a los pilares del rumen. Como hecho más característico de la mucosa del órgano, podemos tener en cuenta la existencia de papilas cónicas muy vascularizadas. Estas, que aquí se pueden ver formando una especie de fieltro o de tapiz en la superficie interna de la víscera, van a aumentar la superficie de absorción y calentar el contenido ruminal, lo cual va a favorecer el desarrollo de la fermentación. Un hecho muy característico en el rumen es la inexistencia de una capa muscular de la mucosa. Lo veremos histológicamente. En cuanto a la capa muscular, tiene un mayor desarrollo en la zona de los pilares. Y, por supuesto, como va a suceder en todos estos 3 órganos preestómagos aglandulares, el revestimiento epitelial va a ser de tipo estratificado, plano, queratinizado. La hierba, los agentes extraños van a penetrar en el órgano, en la víscera, y para evitar el daño a la mucosa es necesario que ese epitelio esté formado por muchas capas provistas de queratina. Aquí podemos ver una imagen histológica, muy pocos aumentos, de la pared del rumen. Vemos en la parte dorsal, en la parte superior, la cara visceral del órgano y en la parte inferior de la imagen, la cara parietal. Esa cara parietal coincide con un recubrimiento seroso, pues es una víscera recubierta por peritoneo, ya que está en la cavidad abdominal. Sin embargo, en la cara visceral vemos ese epitelio estratificado plano que forma una banda muy densa que recorre la superficie de todas las papilas ruminales. Un hecho importante que ahora veremos con mayor detalle es la falta de la muscular de la mucosa. Eso va a hacer que no podamos diferenciar la propia lámina propia de la submucosa. Y en cuanto a las capas musculares, en esta imagen tienen bastante desarrollo. Vemos superficialmente la capa circular interna y más profundamente la capa longitudinal externa. En la imagen de la izquierda se ve muy bien el hecho que comentaba anteriormente. Aquí tenemos la lámina propia, el tejido conjuntivo laxo que está justo por debajo del epitelio superficial y vemos ya una zona con vasos de mayor tamaño. Esa zona corresponde a la submucosa, pero al no haber una capa muscular de la mucosa no podemos diferenciar los límites entre ambas zonas. Es exactamente lo mismo que nos pasa en la imagen de la derecha. En esta imagen, a pocos aumentos, se definen de una forma un poco subjetiva las capas. Así vemos por un lado las papilas y en esta zona están demarcados el epitelio, la capa mucosa y la capa submucosa, aunque ya os digo sin un límite claramente definido. Así que es más fácil diferenciar los 2 estratos musculares y la capa serosa. En una imagen de las papilas ruminales a grandes aumentos podemos ver cómo las células van cambiando su morfología desde el plano más superficial al plano profundo.
En cualquier caso, esta diferenciación de tipos celulares no la considero importante de cara a la evaluación. A continuación se sitúa esa pequeña cámara anterior que va a recibir a veces de forma directa, a veces de forma indirecta, la ingesta del animal. Se trata del retículo. El retículo se caracteriza, en este caso, por poseer una mucosa que forma unas estructuras muy llamativas que recuerdan a las celdas de un panal. A veces también se le llama, por tanto, redecilla a este órgano. La mucosa, nuevamente, y como era de esperar, está formada por un epitelio estratificado, plano, queratinizado. Los pliegues de la mucosa van a delimitar celdas muy claras. Toda la superficie del retículo está revestido por papilas cónicas, tanto las celdas como los pliegues. Y finalmente va a haber una capa muscular de la mucosa asociada a los pliegues primarios. Este es un hecho interesante, pues es diferente a lo que veíamos en el rumen. Mientras que en el rumen se carece de esa capa muscular de la mucosa, en un corte histológico de retículo sí tenemos que encontrar esa capa muscular de la mucosa. Nuevamente, a pequeños aumentos podemos ver las celdas formando esta especie de cavidades que es fácil imaginarlas tras haber visto la foto macroscópica. Tanto las celdas como los pliegues están revestidos por papilas, de tal forma que en el caso de las papilas de los pliegues hablamos de papilas primarias, que es el propio pliegue, y de papilas secundarias. En estas papilas primarias lo más llamativo es la existencia de la muscular de la mucosa. En estas dos imágenes, por ejemplo, que responden a la misma muestra, no se ve tan bien como, por ejemplo, en esta que tenéis a este nivel. Es decir, depende también la zona que cojamos del órgano para ver al microscopio el hecho de que las papilas se puedan ver mejor o peor. Aquí sí que se puede reconocer con mucha facilidad la capa muscular de la mucosa. Aquí la tenéis. Por encima de ella el resto de capas del tejido. En cuanto al omaso, es una formación esférica en la cual la mucosa se modifica ya de una forma exagerada, formando unos pliegues tan grandes y tan finos que se denominan láminas u hojas. Una vez más, y como era de esperar, el epitelio de revestimiento es estratificado, plano, queratinizado y la superficie mucosa está totalmente revestida por papilas. A nivel histológico, el músculo vuelve a marcar una diferencia importante. En este caso, el órgano necesita realizar contracciones, movimientos cíclicos muy importantes y para ello tiene un gran desarrollo de todas las capas musculares. De tal forma que en cada laminilla nos vamos a encontrar con que va a haber dos capas musculares externas que derivan de la muscular de la mucosa y una capa muscular interna derivada de la túnica muscular. Esta es una imagen real de esas láminas con sus papilas y vamos a ver al microscopio el aspecto que tienen. Bueno, lógicamente va a haber una conformación alargada, fina de esas papilas, de esas láminas del omaso y en su superficie ya más aumentos podemos reconocer las papilas. En esas papilas nos vamos a encontrar en este caso con un componente muscular muy claro. Aquí lo vemos, formado por tres elementos. Dos externos que corresponden a la muscular de la mucosa y uno interno que pertenece a la propia capa muscular del animal. Es decir, si retiráramos todo el componente muscular nos quedaríamos con el epitelio de revestimiento, el epitelio estratificado plano queratinizado, debajo del mismo la capa de la lámina propia y ya a continuación dos capas musculares que corresponden a la muscular de la mucosa. Una corresponde a esta zona de la papila y la otra corresponde, lógicamente, a la otra parte de la papila. Entre las dos refuerzan el conjunto de la papila. Pero es más, interiormente se sitúa una tercera lámina muscular que corresponde a la propia túnica muscular del omaso, la cual envía hacia el interior de la papila su propia proyección muscular. Se ve muy bien en la imagen de la izquierda. Vemos, sobre todo en esta papila de la izquierda, una lámina y otra lámina, ambas situadas periféricamente, y una lámina más interna que, sin embargo, a la derecha se ve como nace directamente de la túnica muscular del órgano. Lo vemos también a mayores aumentos a la derecha. En definitiva, en esta imagen se resumen los tres modelos que hemos visto de organización histológica en las tres cámaras que forman los preestómagos de los rumiantes. A la izquierda tenemos el rumen con sus papilas ruminales de gran tamaño que carecen de capa muscular de la mucosa. Por tanto, no hay límite claro entre lámina propia y su mucosa. A continuación, en el centro, vemos el caso del retículo con papilas
que son de mayor tamaño porque forman las celdas de esa redecilla y que contienen un armazón de músculo que le da sostén y movimiento. Ese músculo deriva exclusivamente de la capa muscular de la mucosa. Y finalmente a la derecha vemos las láminas del omaso con ese componente muscular tan desarrollado que ya sabéis deriva tanto de la capa muscular de la mucosa como de la túnica muscular más interna.